quien ya está en los estudios de Radio Noticias Cuenca para analizar los mensajes. Los mensajes de los 8 candidatos presidenciales vamos a repasar brevemente en honor al tiempo que dispone. Doctora, buenos días y bienvenida. Gracias por estar en este medio de comunicación. A ustedes, gracias por la invitación y un saludo muy cordial, por supuesto, aquí también a la audiencia y con el placer de poder compartir siempre con un periodista tan acuicioso como usted, querido Segundo. Muchas así que gracias por lo que me toca, doctora. Doctora, vamos a empezar directamente. ¿Están comunicando bien los candidatos presidenciales el mensaje de acuerdo a una necesidad que tiene el ciudadano, pero esta a su vez realizable? ¿O solamente es un mensaje nada más para captar el voto del ciudadano? Creo que hay que evaluar aquí cuáles son los objetivos de cada una de las campañas. No todos los objetivos, contrario a lo que se cree, podría pensarse que es ganar, ¿no? Muchos de los candidatos saben muy bien a lo que se lanzan, muchos de ellos se presentan con una intencionalidad distinta. Por ejemplo, podría ser el posicionamiento, podría ser el esfuerzo que en la presidenciable para poder tener espacios en la asamblea, en fin, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas perspectivas que pueden ser diversas, también va la campaña, ¿no? Hay, por otro lado, una caja de mensajes que también va a depender del público al que están dirigiéndose, inclusive también el tipo de canal que utilizan, en fin. También hemos visto que esta es una campaña sumamente atípica para los mismos creativos, para los estrategas. Segundo, va a ser una campaña distinta a la que están acostumbrados a trabajar. Es una presentación, entonces, deduzco aquello. Lo que estamos por fases, ¿no? Emitiendo el mensaje. Primero se presentan los candidatos, dicen esto es todo lo que va vamos... a estar acelerado. En aquellos que requieran presentación van a necesitar hacerlo, pero muchos, en un par de casos al menos, ni siquiera van a tener que saltarse la presentación y van a entrar directamente en escena por el escaso tiempo que se tiene, ¿no? Entonces, va a depender, insisto, de la estrategia que estén planteando los distintos candidaturas y según eso también la caja de mensajes. Muy bien. Los mensajes de ciertos candidatos se apuntan, por ejemplo, el de Otto. Vamos a analizar el tema del mensaje de Otto. Dice, paz en las calles, plata, progreso a las familias. Pero durante estos días hemos generado una revisión del tema de los números, cómo están hoy por hoy el país, con un déficit que va a terminar en cerca de 8.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares que tiene el Ecuador, ya tiene un déficit bastante elevado, cerca de 3.000 millones de dólares, pero al finalizar el año terminarían con 5.000 millones de dólares, por un lado. 3.000 millones de dólares más que le va a costar el fenómeno del Niño, que quiere decir que tendríamos un hueco fiscal de 8.000 millones de dólares. A eso hay que quitarle los 1.200 millones de dólares que seguro la consulta del Yasuní no va a pasar y son 1.200 millones de dólares más. 408 millones que se paga en la deuda externa y una inversión en el país de 131 millones de dólares. Está totalmente por debajo para que nos ofrezca, por ejemplo, el tema de trabajo y plata en el bolsillo, que dice el candidato Otto Sonnenhösner. Entonces, por eso yo iniciaba justamente con esa entrevista. Asumiendo, segundo, que sea 1.200 millones lo que recibe el Estado, eso es lo que han dicho, ¿no? Hay una discusión, hay un debate sobre si en verdad ese es el dinero que recibe el Estado. Pero bueno, más allá de eso, usted siempre está muy informado con las cifras y precisamente por eso, si usted revisa en ninguna de esos mensajes, o tal vez muy poco, se habla o se discute el tema económico, ¿no? Y precisamente porque meterse para cualquier candidato en este momento a discutir los componentes económicos de cualquier proyecto termina comprometido, termina complicado. Está insaltándose el tema económico y vamos a ver lo que necesita el ciudadano. En primera, exacto, porque en año y medio, pongámosle así, que terminaría siendo esta administración, ¿no es cierto? Lo que habría que en este minuto concentrarse en materia gubernamental es en lo urgente. Y la misma ciudadanía hasta cierto punto ha dictaminado qué es lo urgente. Y lo urgente está en
en ese primer término probablemente seguridad, que ha planteado, ¿no es cierto? El tema de la paz o asociado con la seguridad, para que la gente pueda salir a las calles con la tranquilidad de regresar con lo mismo que sale al menos, ¿no es cierto? Por último, un par de dólares menos porque se tomó el bus, pero no nada menos que eso. Entonces, me parece que por ahí va la mayoría de las cajas de mensajes de las candidaturas. Y el tema del empleo, las candidaturas que van hacia ese camino, que son muy pocas, lo hacen con el riesgo que implica comenzar a discutir la difícil situación económica. ¿Por qué un riesgo? Porque este fue, recuerde usted, segundo la promesa de campaña de Guillermo Lasso. Entonces, el tema de más empleo, el tema, ¿no es cierto?, de el resurgir económico, y eso no necesariamente ha sido lo cumplido. Es verdad que el fenómeno pospandémico ha sido mucho más lento probablemente de lo que esperaba el gobierno. El ordenamiento de la caja fiscal, ¿no es cierto?, le ha comprometido por el otro lado el tema de salud y el tema social, diremos, en términos más amplios. Y eso ha resentido la población. La prueba está que este gobierno está terminando anticipadamente sus funciones. Todo esto al final del día lleva a que los temas económicos no estén en la escena, pero sí la seguridad y el tema de la corrupción como segundo atributo. Sí, pero el mensaje lo están dando en acorde a la necesidad que tiene el ciudadano, el mandante, porque hoy en día estamos hablando de cerca de 5.5 puntos de personas que viven en el desempleo y en el subempleo, ¿no? Entonces están acomodando un discurso para satisfacer las necesidades, más que sea una expectativa que tiene el electorado, porque hay una cifra bastante importante, ¿no?, de personas que viven en pobreza, cerca de 4.5% de personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, personas que viven con $80 mensuales en la pobreza, y personas que viven en pobreza extrema de $50. Y sin embargo, yo no he escuchado todavía un candidato que hable de empleo. Y eso, usted tiene unos datos que son absolutamente claros, pero a pesar de estas difíciles situaciones en materia económica, sigue siendo todavía más urgente, no estoy quitando importancia a lo económico, más urgente para la población el tema seguridad, y eso ha sido hasta ahora lo que las candidaturas han leído y en eso se han concentrado. No estoy diciendo que lo otro no sea importante, está junto con la corrupción dentro de lo que requiere urgente necesidad. Yo al menos hasta ahora no he escuchado una propuesta seria que en materia económica intente proponer algo. Me imagino que debe ser, ya sea porque la situación económica en el país es apremiante, con la preparación que se requiere para atender los gastos que vienen por el fenómeno del Niño, y también porque en 1 año y medio toca resolver lo urgente, ¿no es cierto? Entonces, no es este momento, probablemente la materia económica, una línea que pueda incluirse en la caja de mensajes. Esa es mi impresión. Muy bien. Entonces, miren, lo que aquí veo es de que hay muchos mensajes, hay muchos candidatos que hablan de seguridad. Luisa González habla de una seguridad también. Jan Topic habla de una seguridad, Otto Sonnenhosner también habla de una seguridad, Fernando Villavicencio de seguridad, Javier Herbas de seguridad. El que no habla de seguridad es Yacu Pérez y Daniel Noboa. Entonces, ¿qué debemos entender cuando hablan de un plan efectivamente o hablan someramente el tema de seguridad, desentendiéndose del tema económico? Porque la seguridad implica invertir recursos, más aún cuando tenemos fronteras abandonadas. Hablar de seguridad implica intentar llegarle a la ciudadanía a partir del problema más urgente que tienen. Y aquí, si quiere ir desagregando, usted fue más o menos en un orden, comenzó con Sonnenhosner, menciona el tema de seguridad en un inicio, pero habla también de otros desafíos, y esos mensajes por lo general se van concentrando de acuerdo al lugar al donde están. Por ejemplo, recientemente estuvo acá en Cuenca e hizo
una referencia a la vialidad. Entonces, cuando van visitando a cada región y provincia, también son capaces, o deberían serlo al menos, de ir acotando su mensaje, ¿no es cierto? En el caso de Novoa, cuando de lo que se ha escuchado, ¿no? Más allá de los esfuerzos que hacen, si bien es cierto, su mensaje no está concentrado en materia específica de seguridad, recientemente hizo pública su postura pro ambiente, lo cual a mí me llamó la atención. De que no va a explotar el Yasuní. Porque además lo hace fundamentado en los números, ¿no? Que dice que no es rentable para el país sacar ese petróleo. 16.400 millones de dólares, viniendo del entorno del que viene, me ha llamado la atención. Por el otro lado, por ejemplo, en el caso de la Revolución Ciudadana, el último, más reciente esfuerzo comunicacional no deja de colocar los distintos temas asociados a los logros del gobierno de la Revolución Ciudadana o del correísmo, en educación, por ejemplo, para que vuelvan las becas, dicen, ¿no? O en salud, para que vuelvan los hospitales, o en vialidad, para que vuelvan las cosas. El para que vuelvan es una constante, y es porque les conviene en el sentido que la gente, debido a lo que está pasando o está viviendo, no puede evitar la comparación, ¿no? Claro que no es mayoritario el sentimiento nostálgico, pero están necesitando retomar ese sentimiento para poder recuperar, porque no hay ninguna duda. Las necesidades insatisfechas que tenemos. No hay ninguna duda que siguen siendo la fuerza política que mayor agrupación tiene. Por el otro lado está un posicionamiento también de candidaturas. El caso de Topic y el caso de Villavicencio obedece a eso. Topic lanza su candidatura con esta línea muy fuerte de seguridad. Una seguridad que no necesariamente toda la ciudadanía va a abrazar como opción de solución, una propuesta de solución de seguridad. Entonces, ha ido moderando, como usted muy bien lo ha dicho, y sobre todo ahora, por ejemplo, con este docudrama de ir a la frontera, creo que algunos ecuatorianos lo han visto, así va cualquiera, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, entonces ha ido mostrando estos matices de la problemática, mientras que por el otro lado vemos a Villavicencio, cuyo posicionamiento está en el combate a la corrupción, a los mafiosos. Esos son los términos que se le escuchan, no se le escuchan otros términos más, y en ambos casos obedece a que es una campaña muy corta, entonces se concentran en temas específicos para lograr la recordación suficiente que les permite llegar con la gasolina al 20 de agosto. Entonces aquí me vale la pena preguntar, ¿le damos al pueblo lo que ellos necesitan para captar el voto? Porque es el tema de seguridad que está en boga en este momento. Si me piden seguridad, hablemos de seguridad, aunque no podamos mentir, aunque no podamos cumplir en tema de seguridad, pero hay que hablar si no pierdo votos. ¿Le entendemos por ahí? Bueno, siempre pensemos que un candidato va a intentar llegar al corazón del votante, ¿ya? El trabajo del periodista, y por eso admiro siempre a los colegas, es tratar de descifrar esos mensajes de tal forma que tengan el siguiente texto, que es el cómo lo van a hacer, como usted muy bien lo ha dicho. Cuando no hay números. Cuando no están las cifras, pero claro, en el eslogan no van a estar las cifras, ¿no es cierto? Pero en la segunda y en la tercera pregunta deberían estar. Entonces, ahí están las entrevistas, ahí está justamente el trabajo periodístico, ¿no es cierto?, de poder descifrar que más allá del eslogan o del bonito video, sean los candidatos capaces de establecer una hoja de ruta y con cifras y con hitos específicos sobre cómo lo van a lograr. Si no nos quedamos con propaganda nada más, Esa ¿no? es la con un cuestión. Rambo que aparece por ahí y yo no veo algo más seguro cuando las cifras efectivamente no están. Algo que me llamó la atención es la campaña que lanzaron este día sábado. Tenemos una fotito ahí, páseme la del borreguito ahí. ¿Qué podemos entender cuando...? Por ahí vi la ovejita periodista también. Sí, por ahí estaba. ¿Qué podemos entender con esta campaña que se lanzó en este fin de semana, que se presentan? Ahí está este borrego, este cordero de acá, ¿no? El cordero de Dios, ¿no?
que quite el pecado del mundo, quizás ya están santificados, ya se desexorcizaron ahí y hoy en día aparecen como los salvadores. ¿Qué mensaje nos da este borrego? A ver, ahí hay varios elementos. En primer lugar, es toda una batería de ilustración que, ocupando además inteligencia artificial, han logrado varias cosas. La intencionalidad habría que preguntarles a ellos. Yo sigo preguntando, ¿no? Pero más bien uno hace una evaluación de esfuerzos de este tipo a partir de los efectos que se están dando, ¿no es cierto? Bien, han convocado desde las 5 de la tarde a que en las redes sociales de ese domingo se activen, ¿no es cierto? Sabiendo que son muy orgánicos, recordemos que claro, son soldados de los grupos, sí. Diremos que hay una muy buena militancia, eso es, yo creo que cualquier partido o movimiento político debería envidiar la militancia que tiene la Revolución Ciudadana. Le quitaron el puesto a los MPD, recuerden que ellos son así, eran así. Exacto, no se hace política sin militancia. Lo otro, ¿qué es, segundo? Lo otro es oportunismo, no hay cierto? Nada más, a todo pulmón. Absolutamente ya criticable hemos visto así en el partido lados. Político que sirve de carretilla, de vehículo. Este no es el caso. Entonces, eso, por ejemplo, es un primer punto y ese, más allá de cualquier otra crítica que siempre se puede hacer, pero es importante resaltar que cuando hay una militancia es lo que se espera que un partido político promueva, ¿no? Una militancia. Luego, una de las cosas que requiere la Revolución Ciudadana es movilizar el voto duro. Es un voto que ya lo tiene, no es un voto que estaba en duda de a ver si doy o no el voto por Luisa González, ¿no? Pero siempre es para ellos útil que lo tengan movilizado. ¿Qué quiere decir movilizar el voto segundo? Que estén activos en las redes, que estén hablando al vecino, que estén acompañando en las bases, en las caminatas, etcétera, ¿no? Y esta campaña requiere mucho de esa movilización, porque recuerde usted que tienen una candidata que no está del todo posicionada en términos personalistas, ¿no? O sea, hay otros candidatos de la Revolución Ciudadana mucho más posicionados que Luisa González. Hicieron esta apuesta en esta oportunidad y requieren entonces mayor fuerza en las mismas redes sociales. Por ejemplo, si usted ve hoy día, están promocionando y mucho la cuenta de su candidata para que le sigan más gente. Así es. Porque les hace falta esa actividad. Bien, ahora, ¿qué es lo que han logrado entre estas horas que estamos evaluando? ¿Con el borrego lograron algo? Mucho, a mi criterio. Porque ya hay borregos en educación, borregos en el tema de la salud, en el borrego del tema de la infraestructura y todo eso. Todo está con borreguito, emborregado el país. En primer logro es segundo, tenerle a usted hablando de ellos. Ese ya es el primer logro. Y usted es uno de los 1.500 medios de comunicación en el Ecuador que están hablando de ellos. Ya de entrada. Es publicidad gratis. Pero por supuesto. Segunda cosa que yo le acabo de escuchar a usted. Acaba de hablar 3 o 4 temas que son logros reconocidos de la Revolución Ciudadana. Aunque con sobreprecios le y todo. Le acabó de dar usted mismo contenido a las ovejitas. Y ese contenido, ellos lanzaron 3 o 4, nada más, los que usted mencionó. Y eso lo lanzaron el domingo mismo, artes realizados por ellos mismos. ¿Qué fue lo que pasó? Le comenzaron a escribir a la gente, a mí dame la ovejita ni sé cuánto, yo quiero la ovejita negra, mire esto, yo quiero la ovejita de pañuelo verde, a mí dame la ovejita de pañuelo de arcoíris, a mí, y así, eran ovejitas a pedido, y comenzaron a circular en las redes sociales. Esta es la ovejita migrante, sacó un tuitero, por todos los migrantes que han tenido que salir en la época de Guillermo Lasso. Otra, esta es la ovejita de la educación, porque espero que vuelvan las becas. ¿Estos quiénes son? Estos ya son los tuiteros votantes duros que están poniendo mensaje. Entonces ya no solo es el cordero que usted mencionó, que es el primero y que es en honestidad el que menos me ha llamado la atención. Es esa participación de co-creación ciudadana con inteligencia artificial que han logrado primero darle la vuelta al insulto,
¿no? Segundo, colocar contenido político, que hace poquito decíamos, solo hablan de seguridad, 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 están comenzando a dar otros temas a un discurso político que es importante, y estos otros temas asociados con los logros de la Revolución Ciudadana. Inclusive acaba de poner, ayer era que veía, esta es la ovejita que sale del closet para ir a votar el 20 de agosto. Entonces, estos conceptos asociados con estas 2 días, que hasta ahora hemos visto 2 días, va bajando, como toda iniciativa, ¿no? Va bajando. Me ha llamado la atención esta segunda línea de resultados. La primera es la que usted claramente vio, ¿no es cierto? Es esta, les está de alguna forma pastoreando, ¿no es cierto?, a los corderitos, qué sé yo. Es una forma incluso todavía dentro del cuadrante peyorativo. Pero lo que ha hecho la ciudadanía al agarrar esta idea, esa creación ciudadana es lo que me llama la atención. Pero también hay del otro lado, porque dice, el Ecuador no somos borregos. Sí, claro. No estamos emborregados, dice. Así es. Entonces lo toma como un insulto también a esta campaña. Hay mucha crítica. El voto duro del correísmo sí interactúa con el tema de mándame esta oveja, pero también esto puede generar algo quizás que no está dentro de la intención de generar este mensaje para el ciudadano. Dice, nosotros no somos borregos. Entonces, sí, no vamos por ese lado. Les faltaría, ¿es un efecto negativo este borrego? Y es parte de los riesgos de estas iniciativas, y lo que les hace falta y sigue haciendo falta, y no solo a la Revolución Ciudadana, sino a buena parte de las propuestas que hasta ahora hemos estado mirando, es llegar a ese votante indeciso que supera el 30% todavía, que no logra encajar con ninguna de estas propuestas, ¿no es cierto? Como bien usted ha manifestado, con expresiones como esas, no le piden sumisión a ese tipo de votante, no más mínimo, y que no logra. Ahora, ¿con qué puede llegar ese votante al 20 de agosto? Perdón, yo pensando que todavía hay muchos meses. ¿Con qué puede llegar ese votante al 20 de agosto? Segundo, con recordación. ¿Qué campaña le generó más recordación? En una campaña tan corta hay muy poco margen, hay muy pocas apuestas que se puedan hacer. Así es. Ahora, el borrego mayor, que lo pusimos ahí, igualmente, no es una situación antípoda. Y claro, usted me dice que le han tratado de voltear el discurso a lo que le decían ellos, a mostrarse hoy en día como el Cordero de Dios, porque esa fotografía es similar a esos cuadros de Dios en donde sale así, todo eso. Entonces, le están tratando, o más bien le tratan de cambiar esta imagen negativa que tienen los ciudadanos. Reversión del estigma, sí. Sí, o sea, porque hay tanto ladrón que hubo en ese gobierno, ¿no? Por ejemplo, mire, yo tengo la lista de los 10 que deben más de 1.008 millones de dólares al país, de lo tanto que lo han robado. Entonces, ¿cómo es que se atreven a presentar un borrego que es el Cordero de Dios, como se lo dice así? Segundo, y claro, parecería que esto fuera la santidad o la pulcritud que hay en esta organización política. Un medio de comunicación decía, les faltaron estos 3 borreguitos, el borrego, ¿cómo era? O la ovejita o borreguito, no sé cómo le llamaron, prófugo que está en Bélgica. Ya le sacaron, el ovejito de Odebrecht. Y el otro lado, sí, ya sacaron un borrego con ojos verdes, otro enjaulado en la cárcel y todo eso, ya sacaron. Pero están en la broma. Están en la sátira. Y se tratan de posesionar en el imaginario. Y están en el mismo discurso. Entonces, deja de ser insulto, deja de ser lacerante, están en la broma. Es una conversación distinta. Me ha llamado la atención. Yo no sé. Yo no sé, exacto, esa es la pregunta que yo todavía me la hago, Jacobo García también, cuando le leo, lo mismo Alfredo, algunos de los colegas analistas, me han llamado la atención el efecto co-creación de la ciudadanía. Ese me ha llamado la atención. Se distingue de todas las campañas, porque imagínense, un ha borrego generado ahí. Recordación, y que en el votante, o sea, que no es correísta,
le va a generar todo el rechazo posible, como usted muy bien lo acaba de describir. En el votante que es correísta le ha generado toda la movilización del caso, como hemos visto. En el indeciso no lo sé si es que logre rasguñar, y esos son los votos que importan en este momento, ¿no? Entonces me da la impresión de que no alcanza, a no ser que llegue con contenido más específico, ¿no es cierto? Pero este es un contenido agresivo. Yo no le he visto que nadie se ha atrevido a tanto, pues no. Sacar un borrego en medio de la campaña y santificarlo y hasta glorificarlo, porque mire las campañas que de los 7 candidatos aparte. Es lo mismo que hemos visto en todo el proceso electoral. Tal vez la palabra no es agresivo, tal vez la palabra que usted quiere buscar, segundo, es disruptivo. Es decir, es una campaña que en este minuto está rompiendo todo lo que hasta ahora se ha visto, ¿no es cierto? Que llega y en cierto segmento de la población, le estoy totalmente de acuerdo con usted, puede ser considerado inclusive como algo irrespetuoso, ¿verdad? En medio de todo lo que ha vivido la Revolución Ciudadana. Y en lo personal, esa imagen, esta que usted ha mostrado a la audiencia, es la que incluso menos ha circulado. Pero, por ejemplo, si buscan las otras imágenes, las que están relacionadas con la inteligencia artificial, esas son las que han circulado, seguro le pueden apoyar con esas otras imágenes. Esas son las que me refiero a que han tenido esa co-creación. Hay otra, por ejemplo, que ha sido muy criticada, una con Luisa González, que ha tenido justo en una esquina con corderitos o borreguitos de verdad. Sí, la vi, sí. Y me recordó una escena que estuvimos comentando con un analista colega, consultor que es él además. ¿Se acuerda cuando aquí en el debate de prefectos llega J. Lloret con los 4 borregos o 3 borregos? La militancia. ¿Se acuerda usted? Claro. Ya, me parece que una de las intenciones que tuvo aquí en el Azuay era justamente revertir el estigma, es decir, volverle al insulto, tú eres un borrego, hacerle algo cool, hacerle algo más light, pero es más sinónimo chévere. de la pureza, el borrego, el cordero de Dios que dice así, yo Claro, mantengo es así. un símbolo, Entonces, sí. ¿no es algo descarado? Decir, wow, se presentan ahorita como que si nada hecho, y encima de esto le ponen un verbo que es resurgir. El resurgir, claro. Entonces, resurgir calan todo esto, sí, ¿no? Sí. ¿Cala todo esto? Lo que podrían decir, yo insisto, solamente estoy intentando explicar la semiótica detrás de la imagen, el concepto de resurgir, y luego es de revertir el insulto. Quienes utilizaron primero el término borrego eran quienes estaban muy opuestos a esa actitud sumisa que tenía la militancia correísta, recuerde usted. Entonces, no fueron ellos, no fueron los correístas. No, fue en el año 2015 cuando se empezaban a calentar las calles. Entonces, el un lado es revertir ese insulto Hacia y por el otro positivo. lado mostrarse como los transparentes que son, los de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. No creo que sea eso, más bien me parece que lo que están queriendo es, en el acto de revertir, ponerle más movilidad, movilización, energizar, diremos así, es una mejor palabra, energizar la base dura que tienen de votantes. La necesitan, la necesitan, ¿por qué? Porque tienen una candidata que requiere mayor posicionamiento. Muy bien, ahora Jan Topic, lo hemos visto en Tulcán, paseándose por todos esos lados. Y claro, cuando lo ven, él dice, wow, es un hombre de combate. Y claro que ha dicho que ha estado combatiendo en Siria y en otros países más. Y nos cae esta semana igualmente con un video recorriendo esta zona de frontera, sí. que es, por cierto, es bastante riesgosa y peligrosa. Para alguien que se atreve a ir, yo siempre lo dije, si Topic hubiese ido, el chofer y él sacando el brazo por la ventana delantera, tendría mis respetos, pero si va con uno y otro lado y lo ponen a él en el centro, está cuidadito, pues. Eso para mí ya no es respeto, él no tiene respeto así, porque quienes hemos conocido esa línea de frontera, que es bastante caliente, efectivamente,
es otra realidad totalmente diferente. El mensaje de Topic con eso. Bueno, primero que yo creo que un periodista puede hacer un mejor trabajo y hay una reportería que se ha hecho de la frontera que ha sido muy riesgosa y que incluso en un tema de respeto a 3 colegas de Diario El Comercio, uno debe trabajar este tipo de actividades, ¿no es cierto?, con mucho más cuidado, precisamente por eso, ¿no? Porque ha habido gente que ha muerto en estos procesos. Pero me parece que lo que intenta hacer Topic no es una reportería, aunque hasta ahora no ha pasado más que por una reportería, ¿no? Él es un candidato que está intentando exponer una problemática, pero necesita exponer la solución a esa problemática. Entonces yo estoy esperando la edición 2 o la edición 3. Para ver qué propone, cómo soluciona. Si, caso contrario, Anderson Boscan, Carlos Vera o el grupo de colegas periodistas del comercio hubiesen hecho tranquilamente el mismo ejercicio, incluso con mejores recursos, porque el periodismo lo ofrece en ese sentido, ¿no es cierto?, que lo que hasta ahora hemos visto. Entonces creo que nos hace falta esa parte de la solución, que es lo que le corresponde a un político. Yo lo veo durísimo la solución, porque por ejemplo es la gente que vive el contrabando, ¿no? Yo decía el día de ayer, opinábamos con Clever, ahí en las pamicultoras, que es las plantaciones, les pagan 15 a 18 dólares. Y usted pasa un cilindro de gas, se arregló el día a Colombia. Y eso segundo en el norte, vaya usted al sur, en la frontera con Perú. Así es. Y el tema del gas y el tema del licor. El combustible. Y el tema del combustible. Ahí usted tiene escenarios similares, ¿no es cierto? Entonces, diremos, es un secreto a voces, no es que era desconocido. Está lo que está es exponiendo una problemática. Pero no hay solución. No necesita presenta. Exponer la solución, porque de lo contrario no está planteando que la gente debería votar por él. Muy bien, nos cuenta lo que ya sabemos todos. Que ese es al final del día la razón. Yo entiendo que lo va a hacer en las próximas ediciones de su docudrama, caso contrario no tiene sentido toda la inversión que ya no haciendo. Tiene tiempo, doctora, pero quiero preguntarle a usted. ¿Quién? ¿Topic o yo? No, usted, porque ya está viendo ahí. Topic tampoco. Jaco Pérez le alcanza con la paseadita de la bicicleta, con estar en sus bailes y todo eso. A ver, está transmitiendo bien el mensaje, cuando hoy en día ya la necesidad no está enfocada en la conservación o en la política extractiva, sino en el tema de seguridad, empleo, salud. Pérez Huartambel ha sido capaz de manejar una campaña muy de tierra, ¿no? Sin descuidar el aire, es decir, las redes, lo que nosotros alcanzamos a ver desde la distancia, ¿no? Pero él siempre ha sido una campaña de tierra. Recuerde usted cuando fue candidato aquí a la prefectura, y lo mismo cuando hizo la campaña para su presidencia. Puerta a puerta. Exacto. Eso es lo que más... Y le ha funcionado. Ahora él es un contexto distinto. Recordemos que encuentra un Pachacutic dividido, ¿ya? Encuentra una CONAIE que no necesariamente está involucrada en esta campaña. La vez anterior sí lo estuvo apoyándole a él directamente, esta vez no tanto, ¿no es cierto? Y a su vez, él está en un contexto más lejano de octubre de 2019. Entonces recoge todavía menos ese ánimo de aquella época. Eso le está pasando un poco factura en encontrar esos adeptos que ya le dieron de alguna forma el voto a él, ¿no es cierto? Por el otro lado, está en al menos estos días más recientes un poco complicado con el escándalo que salió sobre uno de sus candidatos a Tito Tomaná. Exactamente. Entonces, este tipo de escándalos lo que hacen muchas de las veces es más que restar votos en términos de porque tiene a Tomalá, ya no voto por él, lo que hacen es distraer los esfuerzos de su campaña. Entonces, al menos son 3 días perdidos de campaña por estar resolviendo esta situación. Eso es lo que ha pasado últimamente. Habrá que ver cómo él retoma. A mí me parece que él no le va a quedar de otra, porque no le da el tiempo, de afianzar su campaña en la plataforma que la gente más le reconoce a él como autoridad, que es la ambiental. ¿No al Yasuní? Como ya comienza la campaña por el Yasuní o la campaña por el Chocó,
a él le va a tocar buscar hacer esa conexión, al menos agarrar esa base más profunda, ambientalista, y por ahí encontrar algo que le pueda tener como inicio, ¿no es cierto? Y tenemos esa generación de los millennials, que son los que más votan encima de esto. ¿Qué es la que, por ejemplo, está apuntando Herbas, ya para ir más así, en vista que ya me está quedando a mí también menos tiempo que los candidatos? Por ejemplo, que es un esfuerzo muy de jóvenes, muy de TikTok, apostando a lo que ya hizo hace 2 años atrás y que no le fue tan mal. Lo que más critico de este tipo de esfuerzos, como el de Herbas, por ejemplo, es que no tienen vehículo político. Cuando no tienen vehículo político, pueden conseguir el voto a partir de un grupo de ideas, de la propaganda, como mencionaba usted al inicio. Pero una vez que llegan a Carondelet, ¿con qué hacen gobierno? ¿Bajo qué lineamiento ideológico? ¿No? Y eso es el problema cuando están haciendo campañas por TikTok. Pero yo he escuchado decir a los candidatos y a las candidatas a viceprefectos que no importa, que la ideología de ellos es la ideología del pueblo. Eso es absurdo. Es que cuando se escucha eso, la siguiente pregunta es, ¿y cómo piensan gobernar? Porque sin ideología, entre comillas, intentarán subirse 2 puntos en campañas. Así como hay, miren, a prefectura, en alcaldía, todo el mundo reparte y piensa que ya generan gobernabilidad. El gobierno se sostiene sin un fundamento ideológico, porque caso contrario van a la deriva, y eso es, diremos, o sea, la prueba, ¿no? de lo que hemos estado viendo. Nos quedó Villavicencio. Sí, nos queda Villavicencio, y esto no es menor. ¿Por qué? Porque en el caso de la SUAY en particular, ha sido uno de los nombres que ha estado sonando, y que si bien es cierto, no tiene un movimiento fuerte, una maquinaria fuerte, pero tiene este posicionamiento sobre la corrupción y sobre las mafias, pero como habíamos comentado, claro, ¿no es cierto? Pero su discurso más se enfoca en el correísmo, es anticorreísmo, y la gente quiere que vuelva el correísmo. O la gente está cansada de ese clivaje. Y habría que ver en ese contexto cuánto le puede ser útil ese lenguaje del correísmo versus el anticorreísmo, o es quizás la unión y la integración. No está asustando el voto, Villavicencio, si usted va nomás al hospital, por ejemplo. Lo que ya la gente está buscando. Y la gente dice, muy bien, yo lo que quería es... Antes con Correa había medicinas. Al menos había medicina. Claro, y lo que dice Villavicencio, hay que combatir esa mafia. Entonces esto cae pesado actualmente, porque mientras Villavicencio está empeñado en el tema del correísmo, en perseguir al correísmo, la gente vuelta, unos hasta si están simpatizando, mucha gente, a más del 25% que tiene. Entonces, ¿esto no le juega en contra a Villavicencio? Usted lo ha dicho, no yo. Sí le juega en contra. Habrá que ver qué pasa el 20 de agosto. No, pero dentro de su análisis. No, es interesante. Creo que acá en el Azuay Villavicencio ha tenido mucha acogida. No creo que lo tenga en la costa. Habrá que todavía validar un poco más su discurso, como usted lo ha mencionado bien. Es un riesgo grande seguir apuntando al anticorreísmo, sobre todo en un contexto en el que, como bien coincido con usted, parece que la sociedad está buscando clivajes distintos. Por último, el centro de la periferia, la izquierda versus la derecha, si se quiere, pero esto del anticorreísmo o el correísmo como únicos etiquetas de explicación de nuestra sociedad parece que han sido ya suficientemente agotados. Perfecto. Doctora Carolina Ávila, le quiero agradecer por estar en este medio. A usted por la invitación, siempre es un gusto conversar. Gracias a usted.